Doctor Paulo Fernando Nestares Camargo, Sí, bienvenido a muchas esta gracias. la última etapa del concurso 229. Ya conoce la dinámica del concurso, de tal modo que le cedo la palabra para su presentación y luego el consejero y el consejero le van a hacer alguna pregunta. Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Paulo Nestares Camargo. Hace 39 años nací en Buenos Aires, en un barrio llamado Saavedra. Mi papá era suboficial de la Policía Federal, ya no está más. Mi mamá es ama de casa y bueno, ellos tenían una camioneta con la cual hacían transporte escolar. Llevaban a los chicos de sus casas al colegio, ¿no? Bien, hice mis estudios secundarios en un colegio franciscano en Buenos Aires y luego continué con mis estudios universitarios y me gradué en la Universidad de Buenos Aires. Eh, Aprendí en todo este tiempo 4 idiomas: italiano, portugués, inglés y un poquito de alemán. Y también hice una maestría en Derecho Penal en la Universidad Austral. Me gradué en la UBA en el año 2011 y terminé la maestría en Derecho Penal en la Austral en el año 2015. Esta maestría me dio la posibilidad de continuar con estudios complementarios, especializaciones en Alemania y en España. Hice la Escuela de Ciencias Penales de la Universidad de Göttingen en Alemania y un curso de especialización en Fundamentos del Derecho Penal en la Universidad de Navarra. Este camino académico me llevó también a la docencia. Desde el año 2015 que doy clases en la Universidad de Buenos Aires. Estuve en 2 materias, en Filosofía del Derecho y en Derecho Penal también. Actualmente doy clases por Zoom para la UBA cuando me lo requieren. Y bueno, desde el año 2003 que trabajo en el Poder Judicial. He trabajado del año 2003 hasta el año pasado en el Poder Judicial de la Nación. Me he desempeñado en distintos juzgados federales y en fiscalías federales. Y en los últimos años que trabajé en el Juzgado Federal de San Martín, trabajé con casos de lesa humanidad. Y la jueza para la que trabajaba, tanto la jueza para la que trabajaba, como quien fue mi tutor de tesis en la Austral y el titular de la cátedra de la UBA, siempre me animaron a concursar. Siempre me animaron a concursar. Y fue así que en el año 2022 concursé por primera vez dentro de este consejo para un cargo de juez de garantías en Neuquén. En aquella oportunidad quedé en segundo lugar y en aquel año 2022 pensaba, bueno, ¿qué me está faltando para poder continuar en este camino judicial? Y en aquella oportunidad me di cuenta que yo venía de un sistema distinto en Buenos Aires. Y necesitaba conocer en profundidad el sistema acusatorio penal neuquino. Y en esa búsqueda vi un llamado para cubrir un cargo por 6 meses, un contrato por 6 meses de asesor jurídico de la Defensoría Oficial Penal de Junín de los Andes. Así que lo concursé, lo gané y me fui con un contrato a la ciudad de Junín de los Andes a comienzos del año pasado. Llegué a Junín de los Andes en febrero de 2023. Y, y bueno, ese contrato luego fue renovado y luego fue efectivizado. Así que desde el año 2023 que ejerzo como asesor jurídico de la Defensoría de Junín de los Andes, y no solo de la Defensoría de Junín de los Andes, sino también en la Defensoría Oficial de San Martín de los Andes. Hay mucho trabajo en ambas defensorías, así que estoy trabajando en ambas sedes. Y he llevado ya casos complejos, ¿no? En San Martín de los Andes participé del primer juicio ambiental de la provincia, que desde la Defensoría obtuvimos la absolución de nuestros asistidos. Y todo este tiempo que estuve en Junín de los Andes me ha permitido conocer la región, me ha permitido conocer la ruralidad, las comunidades mapuches, me ha permitido estar conectado con Piedra del Águila, que es una localidad donde viajo al menos una vez
al mes, y otras localidades muy pequeñas que se encuentran en, en el departamento de Huiliches y Coyoncurá. En todo este tiempo descubrí una vocación por ser defensor, por la defensa oficial, que tiene que ver con la empatía, escucho para comprender, ¿no?, al otro. Y esto, a mí que me gusta hablar en otros idiomas y que me gusta viajar, me hizo resignificar un viaje que hice hace unos años a la India, donde participé como voluntario de la obra de la Madre Teresa de Calcuta, y donde vi casos de personas muy vulnerables, ¿no?, a las que había que asistir porque ya estaban en la última fase de la vida. Eran casos que uno no podía elegir, simplemente atendía a esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, este trabajo yo creo que permite a uno poder comprender mejor la realidad. Hoy vivo en Junín de los Andes, donde me siento completamente juninense, donde valoro la tranquilidad que tiene la ciudad, valoro poder viajar a veces en bicicleta hasta la oficina. Vivo a 7 cuadras de la oficina de la Defensoría. Y bueno, en el último tiempo, dentro de la estadística que pude armar, solo en Junín de los Andes he asistido a 165 personas. Muchos de estos casos, en 37 casos, hemos logrado una suspensión de juicio a prueba. En otros 37 casos también hemos logrado el sobreseimiento. Hemos llegado a juicio en 2 oportunidades. Y bueno, la mayoría de los delitos que hoy se presentan, hay un 30% de delitos contra las personas, un 20% de delitos contra la libertad, otro 20% de delitos contra la propiedad, y bueno, luego atendemos también delitos contra la seguridad pública y demás. Bueno, hoy sinceramente me siento muy cómodo en Junín de los Andes y es por eso que estoy aquí participando. No, disculpe, doctor, sobre su grupo familiar, ¿lo mencionó? ¿Puede comentar algo? Sí, sí. En la actualidad yo vivo solo y mi familia está compuesta por mi mamá y mi hermano y mi sobrina, que viven todos en Buenos Aires. Buen día, doctor. Buenos días. Bueno, usted ya conoce, bueno, como bien lo relata, tenemos información o nos puede brindar información de primera mano de la Defensoría, bueno, cómo viene funcionando y demás, pero bueno, a mí me interesaría saber si usted tiene alguna proyección o alguna idea de optimización para, bueno, en caso de arribar al cargo, ¿no? Si me puede comentar, bueno, lo ha analizado esta situación. Sí, así es. Yo pienso que tenemos que ser ese cambio que queremos ver, así que de hecho ya lo he comenzado, ya que la tarea de asesor jurídico es la de defensor al mismo tiempo. Y una de las varias ideas que he trabajado a lo largo de este tiempo han sido, por ejemplo, primero el escaneo de los legajos y trabajar menos en papel. Esto responde también a varias cuestiones que tienen que ver con la digitalización. Y esto también permite que, por ejemplo, si me toca intervenir en un caso de San Martín de los Andes, yo pueda contar con el legajo de investigación escaneado, ¿no? Cuando yo llegué, había mucho legajo en formato papel. Y la digitalización permite que si algo sucediera en la ruta que va de San Martín a Junín de los Andes y no se pudiera ir a realizar una audiencia a San Martín de los Andes, entonces esta digitalización de los expedientes me permite trabajar desde Junín de los Andes, incluso con legajos de investigación que se encuentran en Villa Langostura, que también es parte de la circunscripción que se abarca. Por otro lado, también propuse y lo logré que
las personas que están acusadas de ciertos delitos, donde tienen que ir a presenciar una cámara Gesell y que viven en la ciudad de Piedra del Águila, no tengan que viajar hasta la ciudad de Neuquén o hasta Junín de los Andes, que hay poca conectividad con ambas localidades, y que estas personas puedan ver la cámara Gesell desde el juzgado de paz. He logrado que se instalen los programas, los software, para proporcionar este acceso a la justicia, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Nosotros tenemos que lograr ese nexo. Bien. Bueno, gracias. Buen día. ¿Usted trabaja en la defensoría para la cual se postula? ¿No? Exactamente, sí. Ah, bueno. Voy a partir de mi pregunta de una presunción de que tienen pocos recursos y demasiado trabajo. Y mi pregunta apunta sobre esta presunción, que si usted me la confirma, me la va a poder responder mejor. ¿Cuál es el plan que usted tiene en su imaginación en el caso de ganar este concurso? Bien. En la Defensoría contamos con 2 empleadas administrativas que se encuentran en la mesa de entradas, una funcionaria que se encarga de llevar los casos de suspensiones de juicio a prueba, y hay otra pequeña unidad ahí dentro que se encarga de los casos que tienen condena. Además contamos con una empleada del Servicio de Gestión Penal, ¿no? Que funciona como nexo con ese organismo dentro del Ministerio Público de la Defensa que se encarga de acompañar a los defensores en las tareas de investigación. Bien, ¿cuál es el plan que tengo? En primer lugar, la posibilidad de que yo pueda ser defensor oficial penal de Junín de los Andes, va a abrir la posibilidad de que quede vacante mi actual cargo. Entonces ya seríamos dos personas abocadas a los casos de Junín de los Andes. Entonces, ese es el primer plan que tengo. En segundo lugar, me parece que cada vez contamos con mejores herramientas digitales y programas que permiten optimizar el trabajo. Por ejemplo, para preparar los recursos de impugnación, que es una de las tareas que realizamos, hoy día contamos con sistemas que nos permiten transcribir las audiencias orales, nos permiten poder incluir esa transcripción en los recursos. Y esa es una herramienta que no teníamos hasta hace unos meses. Hoy contamos con ella y eso ha logrado muchísima eficacia en el trabajo de la Defensoría. Y además también hoy contamos, y a lo largo de estos meses, trabajamos mucho con los distintos organismos de Junín de los Andes para, sobre todo, acompañar a las personas que ya están cursando, por ejemplo, una suspensión de juicio a prueba. Cuando me refiero a estos organismos son el hospital. Trabajamos muchísimo con el Hospital de Junín de los Andes, con la Municipalidad de Junín de los Andes, para los casos en los cuales podemos proponer una reparación y que las personas acusadas, para un caso en particular, puedan trabajar con tareas comunitarias. Entonces, hoy vemos que se ha optimizado y, sobre todo, quiero seguir trabajando en la solución alternativa de los problemas, ¿no? Para evitar ir a juicio y buscar siempre la resolución del conflicto. Una de las cuestiones que me gusta trabajar en la Defensoría es no solo con las personas asistidas, sino también con las víctimas. Yo escucho mucho a las víctimas, para también escuchar a qué soluciones podríamos llegar con ellas, ¿no? Bueno, y eso me responde una pregunta que le quería hacer. Y la relación de la Defensoría con las comunidades que están, sobre todo, cerca de Junín de los Andes. ¿Cómo se plantea? Bien. Desde la Defensoría tenemos como nexo a la Confederación Mapuche y trabajamos con
las comunidades, con todas las comunidades, tanto de huiliches como de Coyóncura. Entre ellas, por ejemplo, las que están cercanas al lago Huechulafken, que son Raquitué, Lafkenche, o las que están por la ruta 23, Chiquilihuín, Atreuco, ¿no? Hay más. Bien, lo que sucede es que en muchos casos lo que hacen las comunidades es intentan resolver los problemas que tienen dentro del marco de las comunidades y dentro de las reglas del Norfelian. Pero muchas veces precisan de la intervención de la justicia para poder resolver muchos de esos conflictos. Entonces, desde la Defensoría, lo que tratamos de proponer es la conciliación. Así me ha pasado en un caso de un incendio que hubo, ¿no? Donde trabajé con las reglas del Norfelial. Y mis asistidos, hablé primero con mis asistidos y hablé también con las autoridades de la comunidad mapuche. Y con el Lonco, con el Huerquén. Y yo planteaba la cuestión de que dentro de las reglas del Norfelial se pretende reequilibrar, restablecer el daño. Y se habían prendido fuego unos pinos que son artificiales, los pinos, no son de la región. Y propusimos que se reforeste árboles autóctonos de la región. Y así fue, y así pudimos realizar un trabajo de reparación y conciliación. Se reparó el daño y ellos pudieron ser sobreseídos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Bueno, Buenos días. parte de la pregunta ya la hizo mi compañero, pero bueno, le quería preguntar para usted cuáles son sus fortalezas, debilidades, para cubrir este cargo tan importante, ¿no? Sobre todo una zona que tiene algunos conflictos, ¿no? Así Sí. es que, bueno, eso. Bien. Gracias, doctor. No. Considero que mi fortaleza es el conocimiento que tengo de la región, de la problemática del lugar y de la cuestión rural. Yo camino mucho Junín de los Andes, Piedra del Águila, las estancias y las comunidades. Parte de mi tiempo estoy afuera, no solo estoy en la sala de audiencias o en la oficina. Entonces, mi principal fortaleza es el conocimiento del lugar, el conocimiento de la conflictividad. Como otra fortaleza, es que realicé una maestría en Derecho Penal en la Universidad Austral. Y esos conocimientos entiendo que me permiten otro nivel de profundidad para analizar los casos y proponer respuestas adecuadas, ¿no?, al conflicto que se trae. Y también encuentro una adaptación al cambio como fortaleza porque no para nada he sufrido el cambio de Buenos Aires a Junín de los Andes, todo lo contrario, hoy no volvería a Buenos Aires. Espero que no me escuchen en Buenos Aires, pero no volvería a Buenos Aires. Bien, y como cuarta fortaleza, encuentro que tengo una capacidad de negociación, porque muchas veces necesito para este trabajo negociar salidas alternativas al juicio. Encuentro como debilidad que esta pasión por el trabajo que hago, este compromiso, muchas veces hace que mi impaciencia y mi ansiedad me jueguen en contra, pero porque me pongo muchas veces en el lugar del otro y quiero que su conflicto se solucione lo antes posible. Y también que soy detallista. A veces me detengo mucho tiempo en los detalles del caso y bueno, eso me consume tiempo. Como reflexión de esto que estoy exponiendo, me ha pasado que durante el primer tiempo que estuve, los primeros meses, me involucraba mucho en el conflicto del otro para tratar de entender el problema. Y con el tiempo, bueno, cuestión de semanas fue, aprendí a que mi rol era otro. Mi rol era entender que el conflicto no era mío, sino del otro, y que yo tenía que ser un intérprete en este proceso.
Y para ser intérprete hay que ser un nexo entre el problema que tiene la persona, el conflicto que quiere resolver, y nosotros que tenemos que ser nexos entre esa persona y el sistema judicial. Tenemos que poder traducir lo que la persona quiere a un lenguaje judicial y luego viceversa. Ese lenguaje judicial, traducirlo en un idioma, vamos a decir un idioma, en un lenguaje ciudadano. Así que eso ha sido la reflexión que aprendí en el último tiempo. Te agradezco, doctor. Gracias. De nada. ¿Qué tal, doctor? Buen día. En la Defensoría, ¿cómo controlan el cumplimiento de los estándares de calidad? ¿Lo han hecho? ¿Sabe si se viene trabajando? No lleva mucho tiempo en la Defensoría, pero bueno, lo poco que nos pueda informar al respecto. Bien, yo he trabajado en un juzgado federal que seguía las normas ISO, ¿no? Yo creo que es una interesante propuesta para llevar hoy a la Defensoría. Es la verdad que un muy buen plan para trabajar, para llevar adelante esos estándares de calidad. Sin embargo, en la actualidad, esos estándares yo los mido en función del tiempo que llevan los legajos de investigación de la Defensoría y la resolución del problema. Esperamos resolver los conflictos en un plazo de entre 4 y 6 meses. Es hoy el tiempo que estamos manejando, no solo desde la Defensoría, sino también desde la Fiscalía. Entonces, a partir de la formulación de cargos, quiero decir, a partir de que se formulan cargos, estamos trabajando en ese tiempo. Por supuesto que tenemos excepciones a casos un poco más complejos, en los cuales, a partir de los 8 meses de investigación, debemos pedir una prórroga extraordinaria de 1 mes. Y nos ha pasado solo en un caso que ha sido de 2 meses esa prórroga extraordinaria, porque no contábamos con la respuesta de un organismo internacional. Pero el estándar hoy lo manejamos a partir de la medición del tiempo de cumplir con una investigación efectiva de parte de la defensa y la solución del conflicto. La solución del conflicto que puede ser un solo. ¿Y de eso llevan algún registro? Sí, contamos con ¿Es conveniente lo que usted, la experiencia que tiene desde el juzgado federal, es aplicable ahí en el fuero provincial y en Junín de los Andes o San Martín, donde le toque estar o hacer el control? ¿Le parece que es conveniente? Yo creo que sería conveniente para empezar a tener resultados. ¿Y alguna objetivos. propuesta, por ejemplo, o algo así que se le ocurra, como además de esto, lo que está diciendo, ¿no? Los plazos que están manejando, que están previstos, ¿algo más? En primer lugar, la Defensoría General controla a partir del sistema que tenemos, el sistema informático, donde cargamos las audiencias y donde cargamos lo que hacemos en cada legajo, lleva un control de nuestra actividad. Sin embargo, creo que sería efectivo traer las normas de calidad ISO a la Defensoría como un proyecto para ver cómo seguir mejorando el servicio de la Defensoría Oficial en Junín de los Andes. Bien. Usted habló de la resolución alternativa. ¿Tiene idea, o por lo menos lo que a usted le ha tocado experimentar en este año que lleva trabajando ahí, ¿no? ¿Qué porcentaje de procesos terminan con resolución alternativas? Sí, hice una medición desde marzo del año pasado hasta mayo de este año, incluso hasta ayer estaba cerrando los casos que ayer mismo trabajé, y los datos que tengo para traer son que de 165 intervenciones, se encuentran hoy en trámite 48 casos, 37 sobreseimientos, otras 37 suspensiones de juicio a prueba, 11 acuerdos abreviados con pena en suspenso y solo uno fue con pena efectiva. También cuento con otros casos en los que se ha propuesto incompetencias porque el delito no había sido cometido en la jurisdicción de la cuarta circunscripción. Y además, a nivel delitos, nos ha tocado intervenir primeramente en delitos contra las personas, que es un 30% de lo que trabajamos. Delitos contra las personas incluyen lesiones, homicidios. Y homicidios, no me refiero a los simples solamente, sino a las distintas variantes que nos ofrece esta figura.
también delitos contra la propiedad, delitos contra la seguridad pública, leyes especiales que también hay, por ejemplo, la ley de caza o ley de automotores, ley nacional de automotores. Bien. ¿Qué puede decirnos acerca de la vulnerabilidad como perspectiva? Bien. La vulnerabilidad como perspectiva se trabaja en la parte final del conflicto. Me parece que se trabaja en la parte, me parece no, en realidad se trabaja en la parte del análisis de la culpabilidad, ¿no? Y la culpabilidad es una cuestión que se trabaja en el juicio y sobre todo también al momento de la audiencia de determinación de la pena. La vulnerabilidad con las que hoy trabajamos en Junín de los Andes y en San Martín de los Andes, bueno, en primer lugar tiene que ver con los sectores sociales más desfavorables. Hay gran parte del número de personas que asisten a la Defensoría son de sectores bajos, de sectores pobres. También encontramos otras vulnerabilidades que tienen que ver con enfermedades y la principal hoy vulnerabilidad que trabajo, y sobre todo en un caso muy particular, son las adicciones. Son las adicciones y eso lo trabajamos muchísimo, sobre todo si tenemos que cerrar un acuerdo. Entonces, muchas veces lo que estamos proponiendo es, y sobre todo en un caso particular, y teniendo en cuenta la superpoblación de las cárceles, de la provincia y de las comisarías, ¿no? Que la persona cumpla esa condena en un instituto donde pueda, por ejemplo, trabajar esa desintoxicación para realizar uno de los fines de la pena, que es la resocialización, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad la trabajamos cuando desde lo técnico tenemos que trabajar la culpabilidad. Y en esto se ve reflejado en las propuestas que hacemos para el cumplimiento de la pena y también para el caso de adicciones, de cursos de adicciones y acompañamientos terapéuticos. ¿Y se hace algún seguimiento Sí. desde la Defensoría en estos casos particulares que menciona? Exactamente, sí. Sobre todo lo hace la funcionaria que trabaja con las suspensiones de juicio a prueba. Después que se firma ese acuerdo, hay un seguimiento durante el plazo que dura, ¿no? Esa suspensión. Por ejemplo, si es de un año, durante ese año, realmente yo veo como tanto la funcionaria como las empleadas de la Defensoría llaman a nuestros asistidos, les preguntan, bueno, ¿pudiste ir este mes al curso de masculinidades, por ejemplo, en el hospital de Junín de los Andes? ¿Pudiste ir al centro de adicciones? ¿Cumpliste con la reparación económica que te comprometiste? Hay muchísimo seguimiento, muchísimo, y esto es para evitar que caigan en incumplimientos. ¿Con qué número, con cuántas personas cuentan en la Defensoría, entre empleados y funcionarios? Bien. 3, 5, 6, somos 7 personas. En total, Sí. ¿Y funcionarios de esas 7 cuántos? Somos 2. 2. Perdón, 3. Bien. Una última pregunta, doctor. ¿Llevan o tiene idea qué porcentaje de delitos son cometidos por menores de 18 años y que acuden a la defensa? Bien, no tenemos en estos momentos casos de personas menores de 18 años. En el último tiempo no hubo. Sí, en un caso particular, por ejemplo, de un hurto, me han venido a hacer una consulta, pero el caso no se judicializó y fue solo un caso que tuvimos. De nada. Me interesa saber, porque lo analizo, usted hace 1 año y 2 meses que está viviendo Y Junín de los Andes, ese. ¿Cómo ha logrado en su vida diaria, en su vida laboral, insertarse en la sociedad en tan poco tiempo? Y veo también que en el marco de participación ciudadana ha recibido apoyo. Entonces, bueno, ha hecho una buena campaña, veo, positiva, ¿no? Entonces, coménteme un poco, porque digo, en tan poco tiempo usted se ha insertado bastante bien. ¿Cómo es la
la vida que desarrolla, más allá de la función, digamos, de la función que prestaba. Bien, soy una persona muy sociable y eso me ha permitido hacer muchos amigos en Junín de los Andes. Ya tengo mi grupo de amigos con los que nos juntamos a comer. En primer lugar eso. En segundo lugar, desde hace un año que hago natación en un club que hay en Junín de los Andes, entonces eso también me ha permitido integrarme, ¿no? También con otro grupo de pertenencia. También desde hace poco empecé clases de piano en la escuela de Junín de los Andes y, y bueno, y además con mis compañeros de la Defensoría también nos juntamos, al menos una vez al mes, a comer, a charlar, a tomar unos mates. Y desde que vivo en Junín de los Andes, todos los meses tengo visitas de familias y amigos, todos los meses. Entonces, aprovecho cuando tengo las visitas para poder llevarlos a los lugares lindos que hay en Junín de los Andes, al volcán Lanín, al lago Huechulafken. Me gusta mucho hacer trekking, así que voy siempre a un lugar que se llama Vía Cristi, que es una escalera, la verdad que tiene su dificultad, pero uno cuando llega a la cima se puede ver una vista maravillosa del volcán Lanín. Y además tengo amigos en San Martín de los Andes. Eso me ha permitido... Sí, por eso me siento realmente juninense ya. Digamos, usted, bueno, con su antecedente manifiesta, deja patente que es una persona muy formada. Sin embargo, en la defensa pública, como toda persona humana, puede ocurrir o no usted. Me gustaría saber si tiene alguna objeción de conciencia respecto de alguna temática que usted hoy no patrocinaría una defensa pública, algún tema en particular, algún delito en particular. Bien, yo atiendo todos los casos, no tengo una objeción de conciencia, salvo los casos que prevé la ley, por ejemplo, cuando puede haber algún conflicto de intereses. De hecho, me ha pasado en un caso que asistí a una persona y esa persona luego se convirtió en denunciante de otro delito contra los preventores. Y yo ya no podía intervenir para defender a los preventores. Entonces, en ese caso, tuve que no intervenir y pedí que intervenga en todo caso la defensora de Villa Langostura. O en otro caso donde de pronto había 6 personas imputadas, había un conflicto de intereses entre ellas, entonces solo pude representar a 2. El resto tenía que proveerle otro defensor, ¿no? Así que yo atiendo todos los casos, salvo estas excepciones que por ley debo cumplir, por supuesto. Hace pocos meses se aprobó una ley que tiene que ver con el juicio directo. De hecho, uno de los autores es alguien de allá de la zona, un intendente, que Sí. más allá que tuvo una reforma. Desde la defensa pública, ¿cómo se lo analizan los hechos? Esto, digamos, ¿hay una afectación de alguna manera en algunos casos cuando se lleva, porque el Ministerio Público Fiscal intenta resolver el conflicto y hacer un cierre lo más rápido que se pueda? ¿Cómo lo analiza usted? Bien, ya tuve un caso donde se intentó llevar adelante el juicio directo. No se, finalmente no se llevó por una cuestión que el delito en sí no permitía el caso. Pero yo creo que no es conveniente un juicio directo en el mismo día y en la propia situación. Porque nosotros desde la defensa cumplimos con ciertos estándares. Y la Convención Interamericana de Derechos Humanos nos dice que necesitamos el tiempo y la preparación para defender un caso, ¿no? En particular. Y muchas veces en esas 24 horas no vamos a poder realizar ese juicio directo porque vamos a necesitar entrevistar testigos, vamos a necesitar trabajar de pronto con la realización de un informe socioambiental, y mucho menos si el hecho se comete un día sábado, ¿no? Entonces, eso la verdad que se ha planteado, ¿no? Se ha planteado y nosotros desde la Defensoría tenemos que mostrar que esto es una dificultad para la defensa técnica, ¿no? La igualdad de armas como que se contrapesa. Hay un problema de igualdad de armas, exactamente, sí. Por último, en caso de ser designado defensor, puede que a usted le toque concurrir a juicios por jurado, digamos. ¿Se encuentra preparado? ¿Ha tenido ya la experiencia como para afrontar algo
de mayor magnitud a lo que hace hoy, o ya lo ha experimentado? Bien, me estaba preparando para un... ¿Permiso? Me estaba preparando para un juicio por jurados, pero finalmente la Fiscalía, muchas gracias, bajó la calificación jurídica y no se hizo. Pero ya teníamos todas las herramientas para estar. Además, ya he realizado cursos de capacitación en juicios por jurados, en el instructivo de, perdón, valga la redundancia, ¿no? En las instrucciones que desde la defensa tenemos que dar, muchas veces pensando en la perspectiva de género, que deban llevar a cabo esas instrucciones. No hemos tenido, es decir, en el último año no hemos tenido un juicio por jurados. Como le dije, nos estábamos preparando para uno y nuestra teoría del caso en el control de la acusación fue muy fuerte, que logramos que la calificación Sería jurídica su primera experiencia en caso de hubiera sido mi primera experiencia. Sí. Muy amable. Buen día, doctor. Listo, anotado. Sí. Bueno, a mí me gustaría que me hable, porque lo veo muy insertada en la sociedad de Junín, un poquito si conozco la realidad social de San Martín y de las otras localidades que conforman la circunscripción. Especialmente la influencia social que se le da en San Martín. Bien. Es muy interesante esta pregunta porque San Martín de los Andes es otra composición poblacional distinta a la de Junín de los Andes. Yo creo que Junín de los Andes es más parecida a cualquier otra localidad de la provincia de Neuquén, sobre todo que tiene una población de 22.000 habitantes y que tiene muchísima composición de familias mapuches, Junín de los Andes. Hoy día San Martín de los Andes tiene unos 45.000 habitantes aproximadamente y es otra composición de la población, sobre todo porque ha recibido muchísima gente de otros lugares, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Y yo advierto que en San Martín de los Andes es mucho más marcada la diferencia social cuando uno, por ejemplo, transita el centro de San Martín de los Andes y de pronto por la Ruta 40 se ingresa desde Junín de los Andes hacia San Martín y uno va advirtiendo los barrios carenciados, como son Chacra 30, Chacra 29 y demás, que son lugares que se siente la falta, ¿no? De hecho, muchas de las personas que he asistido en San Martín de los Andes se encuentran en Chacra 30 o si no en los barrios aledaños al centro que se han construido en las montañas, ¿no? Y con respecto a la conflictividad, ¿varía el tipo de delito entre una sociedad y otra? Exactamente, varía entre una sociedad y otra. Y hay un tema que quería continuar con respecto de la respuesta anterior, que tiene que ver con el déficit habitacional que hay en ambas ciudades y sobre todo en San Martín de los Andes. Entonces, esto también genera que muchas personas que no encuentran alquileres, por ejemplo, en San Martín de los Andes, lo hacen en Junín de los Andes y trabajan en San Martín. Bien, en cuanto a la incidencia de delitos, sí, advierto que en San Martín de los Andes trabajamos con más delitos contra la propiedad. Han aumentado, y hay otro factor que también se tiene que tener en cuenta en San Martín de los Andes, que es la incidencia del turismo. La incidencia del turismo, esto también, mientras más gente hay, más conflictividad, más conflictos pueden aparecer, ¿no? Y sobre todo me ha tocado asistir a imputados asistidos que no eran de San Martín de los Andes durante la temporada turística, ¿no? Y respecto de Villa Langostura es absolutamente también otra realidad. Otra realidad es una población de unos 22.000 habitantes y se han presentado también una gran incidencia de delitos sexuales, además de delitos contra la propiedad. ¿Y los delitos sexuales intrafamiliares qué tasa manejan? ¿Son altos? De la tasa que pude analizar de Junín de los Andes, en los cuales desde hace un año intervine en 23 casos de delitos sexuales, podríamos decir que han sido de abuso sexual infantil unos 8 casos. El resto han sido otras modalidades. ¿En situaciones de intrafamiliaridad o no? De intrafamiliaridad, sí. Bien, doctor. Y una última pregunta. ¿Cómo
cómo se hace una defensa con perspectiva de género cuando las mujeres la acusaban, ¿no? Bien. Llevo varios casos así, por eso Porque utiliza las pruebas. sí, hoy comentaba que el 14, no sé si lo dije, disculpen si no lo dije, el 14% de los casos que yo tengo asistidas mujeres, el resto son varones. Y para trabajar la perspectiva de género, empezamos entendiendo el sistema de asimetrías. Y bueno, justamente eso es lo que, entender el sistema asimétrico, entender también la cultura cordillerana que se presenta en la región, ¿no? Donde hay muchos de estos conflictos. Entender que esta mujer que de pronto nos llega como asistida, por ejemplo, de un delito contra las personas, la perspectiva de género nos lleva a mirar no solo ese hecho puntual, sino a trabajar el contexto. ¿Qué pasó si ha realizado denuncias anteriores? ¿No? Ese es el trabajo de una defensa eficaz con perspectiva de género. No solo quedarse en el hecho puntual, sino también analizar qué pasó con anterioridad. Y eso hoy lo estamos trabajando muy puntualmente en un caso que estamos por llevar a juicio. Me quedó de su presentación que dijo que habían logrado ganar un juicio ambiental. ¿De qué tema era? ¿Cuál era la motividad del conflicto? Bien, esto sucedió en el mes de septiembre del año pasado en San Martín de los Andes y la temática era sobre si los barros cloacales... Sí, exactamente. Muchas gracias. Yo tengo, presidente, Sí, dos cómo no, cositas me sí. quedaron. El tema de comisarías, respecto de cuando se aloja una persona con una prisión preventiva, ¿cómo está tanto Junín, San Martín, como, bueno, no sé si en Piedra del Águila se dan esas situaciones, pero ¿cómo la describe usted de la defensa? Bien. ¿Cómo está hoy? En la actualidad, en Junín de los Andes, hay 6 personas detenidas en la comisaría 23. Perdón, Junín de los Andes es la comisaría 25. En la comisaría 25 de Junín de los Andes hay 6 personas detenidas en un lugar que es para 3, que solo tiene capacidad para 3 personas. De estas 6 personas, 5 son condenados. Una sola está con prisión preventiva. En Piedra del Águila, que también tiene capacidad para 3, hay 5 personas, 4 con condena y 1 con prisión preventiva. Ya en San Martín de los Andes la realidad es otra y el número sinceramente varía de una semana para la otra, pero hasta donde pude llegar a consultar hace unos días había 8 personas detenidas, la mitad con condena y la otra mitad con prisión preventiva. Sí, hay un problema de superpoblación y otra de las propuestas que yo hice en este tiempo que trabajé como defensor ha sido trabajar con la posibilidad de tobilleras electrónicas para que las personas que cuentan con un domicilio, bueno, puedan contar con esa posibilidad que de pronto le da más confianza a la fiscalía y al juez. Pero desde el Ministerio de Seguridad me han dicho que muchas veces la incidencia geográfica afecta a estos dispositivos, entonces me decían que no es posible hoy la tobillera electrónica en San Martín de los Andes y tampoco en Junín de los Andes. Ahí me queda una preguntita más. Sí. Se está volviendo a discutir la baja de la edad de imputabilidad. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Y sobre la adhesión de la posible adhesión de la provincia al marco MLB. Bien. Sobre la baja de la imputabilidad, creo que no resuelve el conflicto. No sé si vamos a lograr con la baja de la imputabilidad que bajen los delitos. Me parece que hay, si bien hay otros países que han trabajado esta baja, lo cierto es que habría que ver si en esos países realmente bajó considerablemente el delito. Por lo menos en mi experiencia de conocer Brasil, que es un país que lo conozco mucho, eso no ha sucedido. Y me parece que muchas veces se ve la pena como una solución a todo porque es lo más visible. Sin embargo, no se trabajan con otras alternativas que son, creo yo, más adecuadas. Por ejemplo, con reparaciones, con posibilidades de tratamientos terapéuticos para chicos que tienen adicciones, porque esto sucede en San Martín de los Andes, ¿no?
Entonces, yo creo que la baja de la inimputabilidad no nos va a garantizar, en el fondo, una baja de los delitos si no se atiende a otras cuestiones. Por ejemplo, en Chile, donde se realizó esto, existe un fuero especial para jóvenes en conflicto con la ley. Existen jueces especializados para lo que tiene que ver con esas edades. Entonces, me parece que antes de llevar a cabo estas cuestiones, hay que preparar el terreno. Y no sé si tenemos hoy una justicia especializada para este ámbito, y tampoco tenemos el lugar tenemos comisarías y unidades penitenciarias superpobladas. Entonces, no sé si vamos a encontrar una respuesta. Me hizo otra pregunta. Esto Sí. sería la adhesión de la ley del narcomenudeo. Bien. Con respecto a esta adhesión, yo creo que la provincia de Buenos Aires hace unos años había realizado esta adhesión y no terminó de solucionar el conflicto. Me parece a mí que, para hacer un paralelo con esta baja inimputabilidad, me parece que si vamos a adherir a la cuestión del narcomenudeo para el fuero ordinario, también me parece que tenemos antes que preparar el terreno para que esto pueda llegar a ser implementado. Entonces vamos a necesitar también de más recursos, ¿no? Porque calculo que en la Defensoría nos va a tocar, vamos a tener más asistidos, ¿no? Que son cuestiones que también yo creo que ya las venimos trabajando, porque muchas veces detrás de ese delito hay muchas cuestiones de adicción. De mi parte, doctor, una solicitud, Sí. porque lo mencionó usted. El tema Piedra del Águila, en el caso de ser designado usted defensor, no se olvide digamos, no se olvide, digo, que se siga dando una visita a un lugar que está perdido en la provincia y como que cada 200 kilómetros, 250 de acá y 200 de allá, entonces es importante para la comunidad que el defensor público Por supuesto que sí. esté concurriendo. Eso ténganlo muy en cuenta. Sí, generalmente voy a Piedra del Águila una vez al mes, pero con mis asistidos estoy en contacto todas las semanas. Y también he tenido un solo asistido, en una localidad más chiquitita que Piedra del Águila, que se llama Santo Tomás. Santo Tomás, está dentro de la jurisdicción. Está dentro de nuestra jurisdicción, claro. se hace la fiesta nacional del agua mineral. Claro. Lindo pueblo. Muy, muy bonito, y lo he recorrido. Conocido. Sí, porque he ido a entrevistarme personalmente con mi asistido, y pues soy muy Piculia curioso. Unfú está para Cutralcó, la jurisdicción de Cutralcó corresponde, ¿cierto? Piculia Unfú. ¿Perdón? La ciudad de Piculia Unfú corresponde a Cutralcó. A Cutralcó, sí. Santo Tomás, que está un poquito más. Sí, Santo Tomás todavía llega a nuestra jurisdicción. Exactamente. Bueno, muy amable. Gracias. ¿Algo más? Gracias, doctor. Doctor, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Buen regreso. Muchas gracias.